Hermanos, muy buenas noches para todos. Eh, Realmente, bueno, es un privilegio poder abrir la palabra del Señor. Eh, Como el hermano Orlando decía hace un momento, no hemos podido reunirnos físicamente. Sin duda, el Señor sabe cuál es el mejor momento, ¿no? Entonces, eh, hermanos, eh, habíamos leído algo en Efesios y en el capítulo 1 encontramos una serie de bendiciones, ¿cierto? De cosas que el Señor ya nos ha asegurado que nos ha entregado. Y el capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Realmente el Señor ha hecho todo eso, nos ha sacado de la condición de muertos y nos ha dado vida, ¿cierto? El Señor ha hecho todo. Y el versículo 12 también dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Eh, si pensamos en el versículo 14, termina diciendo, para alabanza de su gloria. Entonces, en el capítulo 3, versículo 21, dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nos habla un poco como de lo que Dios quiere, de lo que Dios busca y de lo que Él merece de parte de nosotros. Es bueno, hermanos, tener en cuenta estos aspectos porque pienso que a la iglesia en la actualidad y aún a lo largo de la historia, tal vez ha olvidado para qué estamos. Tal vez a veces no tenemos en cuenta para qué el Señor nos ha escogido y qué busca Él de nosotros. Y cuando tal vez desviamos la mirada, cuando dejamos de comprender por algún momento lo que Él quiere de nosotros, podemos desanimarnos en el camino, ¿cierto? Y de pronto buscar alguna satisfacción personal, buscar algún logro, bueno, algún reconocimiento tal vez. Pero estaba pensando estos días, bueno, he estado estudiando el Antiguo Testamento y creo que en estas últimas semanas se nos ha hablado mucho del Antiguo Testamento. El hermano Germán hizo un resumen completito del pueblo de Israel y su trasegar por el desierto, ¿verdad? Eh, Recordemos que el pueblo estuvo siendo esclavizado por más de 400 años en aquella nación. Allí eran sometidos a largas jornadas laborales sin pago, no tenían básicamente derechos, solo estaban allí para trabajar. Bueno, llegó el momento que este pueblo clamaba a Dios, ¿cierto? Y querían algo diferente, querían que el Señor le sacara de esa condición tan tremenda de esclavitud a la que se habían visto durante todos esos años. Y quiero pensar un poquito en los propósitos de Dios. Vamos al libro de Éxodo y vamos a leer muchas citas ahí en estos libros del Antiguo Testamento, capítulo 3. Bueno, la instrucción que el Señor le da a Moisés, y sin duda Moisés comunicaba al pueblo lo que era el propósito de Dios. Pero en Éxodo 3, versículo 16, encontramos algo de eso. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho,
yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y dice el versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis. ¿Qué le iban a decir al rey de Egipto? Jehová, el Dios de los hebreos, os ha encontrado. Qué bonito, qué principio tan importante desde la antigüedad. Os ha encontrado. El Señor realmente tiene una búsqueda, ¿cierto? Y como en el caso de la iglesia, el caso nuestro, nos ha encontrado. Dice, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Hermanos, cuando pensamos en esa frase, el Señor realmente nos ha encontrado. El Señor ha hecho todo para nuestra salvación. El Señor realmente nos ha buscado y nos ha encontrado. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Dice, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Entonces, interesante, Él nos ha encontrado. ¿Nosotros qué hacemos? Iremos. Obviamente es un contexto para el pueblo de Israel que estaba siendo esclavo en Egipto, pero hay algunos principios para nosotros que hemos sido también encontrados por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios para con este pueblo era la adoración. La adoración. Y en el capítulo 4, versículo 22, hay algo más. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, pensemos en esa palabra, en el servicio. ¿Para qué el Señor nos ha salvado? ¿Para qué el Señor nos tiene aquí? Hermanos, bien interesante. Lo mismo que para el pueblo de Israel, para ser adorado, para ser reverenciado. Pero el servicio, para que me sirva. Otro propósito de parte de Dios para su pueblo. Y propósito de Dios es logrado, sea como sea. Pero también interesante que Él siempre da muchas oportunidades. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así. Hermanos, y cuando Dios dice, se hace. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y aquí podemos pensar en algunos aspectos también, aquellas fiestas, aquellas ceremonias de alabanza, de gratitud, de reverenciar al Dios que les iba a sacar de la esclavitud. Entonces, muchas oportunidades para un rey duro de corazón. Capítulo 7, versículo 16. Quiero que veamos estos versículos, hermano, como la oportunidad que Dios da vez tras vez, aún pensando en aquellas personas que el Señor anda buscando, aquellas personas que necesitan una salvación, que necesitan creer que Jesucristo murió en la cruz. Dios, sin duda, en su gracia da muchas oportunidades. Capítulo 7, versículo 16 dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Y algo interesante ahí también, principio de decisión de voluntad propia. No has querido oír. Hay la oportunidad. Hay la provisión de parte de Dios, pero hay una voluntad, hay una decisión personal. No has querido.
y era la posición del faraón. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón, he aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir a mi pueblo a dar sacrificio a Jehová. A dar sacrificio a Jehová. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vez tras vez. Aún en el capítulo 10, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y ya una pregunta diferente. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, y hemos visto una cantidad grande de versículos donde Dios, teniendo el poder, la autoridad, simplemente para matar, para destruir, para sacar al pueblo como fuese necesario, Dios ha demostrado a lo largo de la historia que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia, que es un Dios paciente, pero también la palabra nos muestra que esa paciencia un día acabará. Y dice que no tendrá por inocente al culpable. Hermanos, llega el momento en el que ya se habló de una manera diferente. La falta de humillación, hermanos, está condenando a la humanidad. El ser humano no quiere reconocer su pecaminosidad, su bajeza, su insignificancia, cuando de compararse se trata con Dios, con el Creador. El ser humano está creyendo en sus propias capacidades, sus estudios, en su dinero, en sus logros, en su inteligencia. Pero ¿qué de humillarse? No es una buena idea para la humanidad decirle, debes humillarte ante Dios. Y una pregunta interesante, capítulo 10, versículo 3. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y otra vez dice, ¿para qué quería que ese pueblo saliera de allí? Para que me sirva. Cuando pienso en la iglesia, cuando pienso en mí mismo como ser individual, un ser que razona, que reconoce y que sabe de dónde Dios me ha sacado, hermanos. No sé de dónde te ha sacado a ti, hermano, hermana, pero sí que sé de dónde me ha sacado a mí. Hermanos, ¿por qué no servir al Señor? ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué no alabarle? ¿Por qué no glorificarle con nuestras vidas? Cuando entendemos, hermanos, y tenemos un mínimo de sabiduría, que el Señor ha hecho algo grande por nosotros. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Podemos avanzar, capítulo 14, poco más adelante, y nos encontramos
algo interesante en el versículo 5. Y fue dado aviso, Éxodo 14:5, al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Miren, qué contraste. Pensemos un poco. Una y otra vez leímos versículos donde Dios le decía, le daba instrucciones a Faraón. A Moisés primero, ¿no? Vaya donde Faraón, dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora Faraón se estaba quejando porque finalmente, no por su voluntad, sino a la fuerza, tuvo que dejar ir al pueblo. Pero aún así se arrepintió otra vez y dijo: ¿cómo dejamos ir este pueblo para que no nos sirva? Interesante, hermanos. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Y el pueblo o le servía a Jehová Dios o le servía a Faraón. O era esclavo de Faraón o eran siervos del Dios dueño del cielo y de la tierra. Hermanos, ahí es donde podemos hacer un alto en el camino. No queremos servirle al Señor, pero antes le servíamos al mundo, a las amistades, a los vicios. ¿A cuántas cosas le servíamos y éramos esclavos de diversas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios? De ahí que no queremos ser esclavos, no queremos ser siervos de un rey justo. Y saben una cosa, hermanos, a veces percibo en el cristianismo que anhelamos ser esclavos de Faraón. A veces se percibe, aún en la congregación, en los hermanos, aún en uno mismo, a veces anhelamos cosas. He nombrado mucho a la mujer de Lot en los últimos estudios, pero miró atrás. ¿Qué apreciaba atrás? ¿Qué importa que había atrás? 2 ciudades consumidas por el fuego, 2 ciudades devastadas por el juicio de Dios. ¿Qué apreciaba la mujer de Lot atrás? Y siempre pienso algunas amistades que había hecho allí, alguna propiedad, algún recuerdo. ¿Qué hay atrás que nos impide, hermanos, poner la mirada simplemente al frente y avanzar al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? La mirada puesta adelante, hermanos, como el apóstol Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Hermanos, ahora la mirada está puesta adelante. Pero cuando pensamos en que no podemos servir a dos señores, tenemos que tomar una decisión. Y aún siendo creyentes, hermanos, servimos a Satanás, servimos al Señor. El Señor estaba reclamando al pueblo de Israel para que le sirviera. Pero ¿saben qué? Faraón también lo estaba reclamando. Satanás sabe que puede hacer daño aún dentro de la iglesia. ¿Saben? Un hombre muy importante en las Escrituras. Un hombre que decía dar la vida por el Señor. Un hombre que estaba seguro, convencido de que moriría por Cristo. ¿Saben? Ese hombre, Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirlo, para darle un revolcón,
para incomodarle, para maltratarle. Faraón estaba reclamando a este pueblo también. Pueblo que el Señor ya había empezado a liberar, pero era obvio que no se podía servir a dos señores. Entonces, hermanos, pensamos en lo que éramos, pensamos en lo que somos y a veces queremos algo de allá, pero es imposible servirle a dos señores. Bueno, pensando en el tiempo de esclavitud, leamos un poquito, regresemos a Éxodo 12, versículo 40. Hay algo ahí que quería leer, Éxodo 12, 40 al 42. Dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años como esclavos, ¿no? Y pasados los 430 años, en el mismo día de las huestes de Jehová, salieron de la tierra de Egipto. Salieron de la tierra de Egipto. Muy bien. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, 430 años, ¿no? Esclavos. Y era hora de salir. El Señor quería sacarlos de ahí. Regresemos un poco, versículo 37 del capítulo 12. Sí, 37 dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bueno, y una historia maravillosa, una historia bien bonita, ¿cierto? De niños, nos la contaban y imaginaba siempre los recorridos por el desierto. Pensemos un poco en el cruzar aquel mar rojo, ¿no? Como Señor pone unas paredes invisibles para que ellos puedan pasar por lugar seco, ¿no? Los alimentos, el maná, las codornices, el agua fresca, la nube que les cubría del sol, el fuego, la columna de fuego que les guiaba en las noches, ¿no? Y hermanos, una constante, el ignorar. Recuerden para qué ellos iban. Una y otra vez se dijo, ¿para qué iban ellos? Y una constante, un pueblo que se quejaba, un pueblo que se desanimaba, hermanos, un pueblo que desmayaba en el camino, un pueblo que murmuraba. Y hermanos, tristemente, el Señor muestra en su palabra que Él no aceptaba esto de parte de este pueblo al cual Él había ayudado y que por Él existía y que para Él debería de vivir. Números, hermanos, y en el capítulo 21 puede ser, Números 21 y el versículo 4. Y hace poco compartí algo sobre este pasaje. Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo. Hermanos, ¿hay desánimo? ¿Hay desánimo? ¿Lo podemos percibir? Sin duda sí. Se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, esto es el resultado de no saber a qué nos llamó el Señor.
de no entender el propósito de Dios en nuestras vidas, de no saber cuál es nuestra función. Tal vez hemos puesto la mirada en cosas personales, materiales, en algunos asuntos académicos, emocionales, bueno, de cualquier índole. Pero Dios, servir a Dios, glorificar a Dios. Y siempre recuerdo Isaías 43:7, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué el Señor nos hizo? ¿Para qué nos creó? Pero lo olvidamos, ¿no? Y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, tenemos un trasegar, tenemos un camino que vamos trazando día a día. Posiblemente haya desánimo, posiblemente haya alguna desazón, un dudar. La fe tal vez está faltando. Pero hermanos, Dios no se agrada de esto. Ya sabemos lo que pasó en esta historia cuando el pueblo se desanimó por el camino. El desánimo realmente es pecado. Y Dios no tolera el pecado. Él nos ha llamado a algo diferente. Aquí en el contexto, el Señor castigó serpientes ardientes, venenosas. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, Moisés bajaba y había una fiesta, había un becerro de oro. Allí el juicio fue la muerte, la espada para aquellas personas que pecaron de esa manera, pero de ninguna manera Dios pasará por alto nuestro pecado. Y finalmente, hermanos, 40 años en el desierto, 40 años vagando de un lado para el otro, en un recorrido que se hacía en unas cuantas horas. 40 años estuvieron vagando, hermanos, y estaban a punto de pasar. Era cruzar el río y poseían la tierra prometida, aquella que Dios decía que fluía leche y miel. Estaban ahí. 40 años después de salir de Egipto, de la esclavitud, donde el Señor les demostró una y otra vez que Él era el que sustentaba. ¿Cuánto nos hemos quejado? ¿Cuánto hemos hablado mal de la pandemia? Y el Señor ha demostrado que Él nos ha sustentado, que nos ha alimentado, aunque nos ha cuidado de cualquier enfermedad. Y más bien nos quejamos. Y más bien recordamos lo que era antes, mucho mejor. Pero ahí estamos, hermanos, a un pasito de ese abrir y cerrar de ojos, de ese momento eterno con el Señor. Tal vez nuestra mirada es corta, hermanos, y estoy seguro que lo es. Pero estamos ahí, porque un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Es lo que la palabra del Señor me dice, hermanos. Estamos a un pasito de cruzar el río. Y ahí estaba este pueblo, hermanos, a punto de cruzar. Hermanos, el Jordán les separaba de aquella ciudad tan atractiva que ellos querían conocer. Bueno, en el contexto hubo una repartición de tierras y siempre pienso en el GPS de Dios, cómo hizo para partir la tierra. El Señor les habló de los linderos, las medidas y les dijo por este lado a tal tribu, por aquí baja este lindero y a tal tribu le entregan aquí. Y el Señor mismo repartió y Él era el que estaba entregando esta tierra por heredad a ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Números 32. Números 32, hermanos,
Voy a tener una lectura un poquito larga, pero quiero que lo hagamos juntos, por favor. Números 32, vamos a leer casi la mitad del capítulo. Versículo 1. Bueno, sabemos que eran 12 tribus y 2 tribus y media que hicieron algo diferente, lo vamos a ver acá. Números 32:1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron, recuerden la vista, ¿no? La vista que le falló a Eva, la vista que le falló a Sansón, la vista que le falló al mismo rey David. Y dice, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado, les pareció. ¿Quién había repartido la tierra? Dios mismo. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Ah, lógico, algo muy lógico para ellos. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Recuerden, ya había pasado varias veces, ¿no? El desánimo. Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. ¿Quién había dado la tierra? Jehová. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la tierra de Jehová se encendió, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejarnos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. En pocas palabras, la decisión está tomada. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Versículo 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel peleen cada uno su heredad. Versículo 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Una decisión tomada. Una decisión que no iba a ser cambiada. Algo similar cuando Israel pidió rey. Algo similar cuando la humanidad quiso construir la Torre de Babel. Dios dijo, han tomado esa decisión y nada les hará cambiar de opinión. Y conocemos que Dios tiene una voluntad permisiva también, como nos enseñaba el hermano Germán hace unos días. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa por cuanto
para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Bueno, se aceptó la situación. Ellos dijeron, no, nosotros vamos, ayudamos a pelear por esas tierras y ponemos nuestros hombres, nuestro ejército también, y vamos a ir y vamos a ayudar a poseer la tierra, pero cuando la hayamos poseído no queremos quedarnos allá. Nosotros vamos a volver a pasar el río y nos vamos a quedar de este lado, ¿no? Más o menos la idea. Bueno, realmente tomaron posesión de las tierras. Antecito de eso fue el suceso de la muerte de Moisés. Recuerden que Moisés no tuvo el privilegio de pasar. Moisés apreció desde lejos la tierra, pero no tuvo la oportunidad de pasar con ellos. Luego Josué toma su lugar. Podemos ir a Josué 3, hermanos, capítulo 3 de Josué, versículo 1, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, ¿no? Capítulo 6, versículo 1, ya Moisés no hacía parte de la comitiva, ya el encargado era Josué, ¿no? Y dice, bien será, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Sí? Versículo 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Capítulo 21. Vamos avanzando, hermanos, rápidamente. Versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Por qué? Porque es que Jehová había hecho a Israel, todo se cumplió. Hermanos, un repaso rapidito por el trasegar de Israel desde Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Qué maravilloso, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. ¿Cuántas buenas promesas nos ha hecho el Señor? ¿Ellas? ¿Será que el Señor va a fallar? ¿Es diferente el Dios de Israel al nuestro? A ellos les cumplió, a nosotros nos fallará, hermanos. No faltará ninguna de sus promesas. Todas se cumplirán, como dicen estos. Y bueno, capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media de tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó,
y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, como ellos querían, ¿no? Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Versículo 5. Solamente que con diligencia cuide de cumplir el mandamiento, la ley que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Qué recomendación, hermanos. Qué recomendación. Pienso mucho en las personas que se van del país, ¿cierto? Lo he vivido con mis hermanos, lo he vivido con familiares, lo he vivido con hermanos queridos de la iglesia, y siempre hay un temor. El temor de cuando estén solos, cuando no esté la congregación, aunque Dios va a estar, pero siempre hay un riesgo, hermanos. Qué bonita recomendación para hacerle a un hermano que sale del país. Qué bonita recomendación para hacerle a un hijo. Versículo 5. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley, la palabra de Dios, ¿no? Más adelante dice que améis a Jehová vuestro Dios, hermanos. Que améis. ¿Cuánto nos falta amar al Señor? Y andéis. Y esto habla de una práctica, hermanos, de un día a día, de una realidad, una práctica, que andéis. Que andéis y les sigáis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, porque para eso los había sacado de Egipto, para que les sirvieran a Jehová, y una dando que les sirvan al Señor, que les sirvan. Versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿qué hicieron? Se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Regresaron. Y bueno, más adelante pasó un suceso que inicialmente parecía delicado. Versículo 10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, aquellas 2 tribus y media, los de Rubén, los de Gad y la media de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y ustedes pueden terminar de leer la historia. Iba a pasar una tragedia porque los que se habían posesionado allá en la tierra que repartió el Señor, iban a salir con espada para pelear contra ellos, porque vieron algo como raro allí. Habían pensado que tal vez había algo de idolatría allí. Pero hermanos, realmente me llama la atención, de gran apariencia. El lugar de reunión era el tabernáculo de reunión, donde moraba la presencia de Jehová. Aunque ellos dieron una explicación válida aquí, válida, según he estudiado, parece ser que es válida. Ellos explicaron que no querían hacer nada indebido, ¿cierto? Que tenían una buena intención, pero hermanos, el hecho de vivir lejos les, de alguna manera, les evitó
una condición de dificultad. También pienso en hermanos que se dejan deslumbrar por un trabajo, por un barrio, por una casa, por un país. No, hermanos, yo voy allá, me voy a vivir, pero yo desde allá vengo y me reúno. No, hermanos, eso es una gran mentira. A veces buscamos las condiciones más difíciles y sabemos que de alguna manera le vamos a fallar al Señor, cuando deberíamos de estar buscando lo más apropiado para no alejarnos de la congregación, por ejemplo, para no alejarnos de la familia, por ejemplo, de la familia en Cristo, de la esposa, del esposo, decisiones difíciles. Que no dice directamente que fue pecado, pero recuerden la voluntad permisiva de Dios. Fue la voluntad de ellos, no la de Dios. Y aquí ya estaban haciendo un altar en un lugar diferente al tabernáculo de reunión. Les pareció a ellos que podrían hacerlo. Hermanos, los invito a pensar en la necesidad de no alejarnos, obviamente, de Dios y lo que Dios ha provisto para mantener esa unidad espiritual. La iglesia, hermanos, la iglesia local. Los que dicen, no, yo estudio solito acá, yo para qué me conecto con los hermanos, o me conecto por allá en una iglesia adventista o una iglesia X o Y. Hermanos, mucho cuidado. Aunque es el mismo Dios, Él ha provisto algo para nosotros. Y pensando en el anuncio que hacía el hermano Orlando, ahora no vamos a ir en contra por el testimonio, pero tengo una decisión tomada en lo personal. El día que el gobierno diga que nos podemos reunir, ese día yo, si estoy vivo, James González, voy a estar acá para cantarle al Señor con mis hermanos, para abrir la palabra del Señor, aunque sé que muchos de ustedes ya han decidido no hacerlo. Pero hermanos, vamos a la tienda, vamos al supermercado, vamos a trabajar, vamos allí, vamos allá, visitamos a la familia, de un lado para el otro. Sí, mis hijos están en la casa, pero yo mantengo en la calle y regreso y beso a mi hijo, beso a mi esposa. Pero el día que me pueda reunir, aquí estaré, hermanos, y les animo a hacerlo. No vamos a hacer nada en contra de la voluntad del gobierno, pero el día que podamos hacerlo, pienso que es un privilegio, hermanos. Ese día, ojalá haya un buen número para juntos entonar una bonita canción, para decirle al Señor gracias en comunión unos con otros. Mientras tanto, hermanos, este es el medio que el Señor ha dispuesto. Qué bueno ver a los hermanos, ¿cierto? Los que vez tras vez se conectan. Algunos nos podemos ver, algunos está el nombre ahí, pero sabemos que ahí están. Hermanos, pienso en lo importante que es hacerlo de la manera que Dios lo quiere, ¿no? Que Dios lo ha dispuesto. ¿Qué más? Pensando un poco en ese 22:19 dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándonos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Ahí estaba, hermanos, el tabernáculo. La provisión de Dios para la adoración. Y vuelvo y digo, ellos explicaron ahí algunos asuntos y pudieron librarse de la espada en aquel momento porque
versículo 11 y 12 muestra que las otras tribus venían para pelear contra ellos. Afortunadamente no sucedió. Y bueno, el tiempo ha terminado, hermanos, pero es algo apasionante estudiar la palabra del Señor, entender la voluntad de Dios. Qué bueno poderlo hacer. Más adelante podemos ver que cuando los enemigos atacaron, sin duda estas tribus quedaron más expuestas, no fueron presa fácil para los enemigos al otro lado del río, sin la ayuda del ejército de las demás tribus. No sé, hermanos, pero les animo. La iglesia, hermanos, sin duda a veces somos molestos, a veces no se mira a los hermanos con buenos ojos, pero es lo que el Señor ha provisto. El Señor nos ha amado a todos por igual y les animo, hermanos, a orar unos por otros, les animo a animarnos unos a otros, a anhelarnos, hermanos, unos a otros. Y sin duda, la reunión más especial que el Señor ha prometido pronto vendrá. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias en esta noche, Señor, por el Señor Jesucristo, por su obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor, por sus promesas maravillosas. Perdón, Señor, por dudar en algún punto de esas promesas. Perdón por no entender tu voluntad para nosotros aquí. Y Padre, ayúdanos a anhelar la presencia de Cristo, a anhelar, Señor, su influencia en nuestras vidas, aún a anhelar la compañía de los hermanos. Padre, te rogamos que en tu voluntad, en tu tiempo, se solucionen estos asuntos para reunirnos y que mientras tanto, Señor, haya el fervor aún a la distancia. Que nos bendigas y nos cuides porque somos débiles, Señor. En tus manos me encomiendo la iglesia, nuestras familias, las personas que se han conectado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, muy buenas noches nuevamente a los que se conectaron después.